Y él concibe el proyecto educativo de centro como el instrumento que recoge y comunica una propuesta integral para dirigir y orientar coherentemente los procesos de intervención educativa que se desarrollan en una institución escolar. Este proyecto educativo tiene una serie de características que yo solo voy a leer porque Max las ha comentado. Sintetiza la propuesta de actuación del centro, resume sus convicciones ideológicas, elabora y se aplica de forma participativa, asume un carácter prospectivo. No tendría sentido que fuera hasta ahora lo que queremos ahora, sino a lo que aspiramos. Es singular, propio de cada centro. Por eso nunca podemos hablar del proyecto educativo que se aplica a varios centros. Cada centro tiene su propio proyecto. Se fundamenta en su coherencia interna. Ayer Max hablaba de esto y aquí sí quiero abundar un poco. Cuando hablamos de la coherencia interna del proyecto educativo de centro, nos referimos a la coherencia interna en el centro, a la coherencia interna del mismo proyecto como tal. Si uno de los propósitos del centro es propiciar prácticas democráticas dentro del aula, en la escuela, no puede ser que las decisiones las tome el director solo. Entonces, las ejecuciones deben ser coherentes con los propósitos que se plantearon. Pero esa cohesión interna es también a lo interno del sistema educativo. El proyecto de centro no puede estar divorciado de lo que son las directrices generales de la instancia educativa de la cual depende, del distrito educativo, de la regional, de la secretaría. Por eso esa coherencia debe estar expresada tanto a lo interno del centro como a lo interno de todo el sistema. También una de sus características es que este es el patrón de referencia para evaluar el centro. Es el marco para el diseño y desarrollo del currículo y sus planes específicos. Y aquí sale lo último de lo que Max hablaba. En cuanto a que es marco para el diseño y desarrollo del currículo, eso lo voy a desarrollar un poco más tarde. Pero además de diseñar y desarrollar los planes de currículo, desarrolla otro tipo de planes. Es también el marco del desarrollo para el currículum del centro, y su elaboración y desarrollo están centrados en las necesidades de los y las estudiantes. ¿Cuáles son los elementos del proyecto de centro? ¿Quiénes somos? Nuestras señas de identidad. Ya Max abundó sobre eso. ¿Dónde vamos? Misión, visión, ¿qué pretendemos? Los propósitos generales y cómo nos organizamos. No existe unanimidad en cuanto a que estos son los contenidos centrales del proyecto de centro. Por ejemplo, Antúñez no incluye la misión y visión en su propuesta. Y no la incluye porque considera que los propósitos deben definir esa misión y visión. Sin embargo, otros autores sí lo consideran. Otro punto que está en discusión es si se incluye la estructura organizativa. Los argumentos favorables para que la estructura organizativa del proyecto de centro esté incluida en ese instrumento es porque es la manera en que el centro se va a organizar para desarrollar su proyecto. Por lo tanto, la parte 2, a dónde vamos y cómo nos organizamos, no siempre está presente en todos los proyectos. Las que sí no pueden faltar son quiénes somos y qué pretendemos. O sea, las señas de identidad y los propósitos generales, porque de ellas que van a salir los diferentes planes de acción que van a llevar a la consecución cada vez más cercana, nunca total, del proyecto educativo de centro. Muy bien, decíamos que el proyecto educativo de centro es el marco para el desarrollo del currículum a nivel de centro. Y el proyecto curricular de centro es la oferta formativa y académica del centro, flexible y polivalente, en continua reelaboración, que posibilita la innovación de los currículos y define el estilo docente y metodológico del centro. O sea, el proyecto curricular del centro no es más que esa oferta académica. Y entonces, este proyecto curricular tiene que estar enmarcado en esa gran sombrilla que es el proyecto educativo de centro. El proyecto educativo de centro viene siendo como la Constitución de la República, que es ese marco general en el cual se van a circunscribir las demás legislaciones, las normas, todo.
Entonces, el proyecto educativo, el proyecto curricular viene siendo ya la oferta académica del centro. En este proyecto curricular decimos que nosotros tenemos un currículo nacional válido para todo el país. Y ese es el primer nivel del currículum. Ese es el currículo nacional al que todos los centros deben cumplir. Pero si se toma también en un centro lo que es el carácter propio del centro, o sea, esas señas de identidad, esas particularidades del centro, con el contexto sociocultural, nosotros podemos definir ya lo que es el segundo nivel de concreción del proyecto, del currículum, que es el proyecto curricular del centro. Y de él, en este proyecto curricular del centro, nosotros vamos a definir lo que sería el tercer nivel, que ya son las programaciones de aula. Y ahí se daría respuesta a las preguntas que le hacían a Max de qué pasa con las planificaciones de aula, qué pasa con el currículum. Entonces, a esos tres niveles, nosotros tenemos la responsabilidad ya en el centro educativo, directamente con el maestro, de desarrollar el segundo y el tercer nivel. No implica esto que los maestros no participen en la primera parte, sobre todo en lo que fue el proceso de definición, pero en el día a día de la escuela, esto es lo que corresponde. Quiero resaltar que cuando hablamos del proyecto educativo de centro, se hacía énfasis de que es algo permanente, algo que relativamente no cambia con el tiempo. Con el proyecto curricular pasa lo contrario, es algo flexible, en constante cambio, porque es el que va a dar respuesta a las necesidades particulares de los estudiantes. Entonces, las finalidades del proyecto educativo es adecuar el currículo a la realidad del centro y de sus estudiantes. Esto es lo que hace necesaria esa flexibilidad, ese cambio, esa necesidad de estar constantemente revisando y trabajando sobre él. Segundo, debe desarrollar el perfil de centro educativo que se desea. El proyecto educativo de centro es el puente entre lo que se plantea en el proyecto de centro y la realidad que tenemos con nuestros estudiantes. O sea, es a través de este proyecto que se van a desarrollar esas características, ese perfil que queremos de nuestros estudiantes. También debe responder a las necesidades educativas del contexto sociocultural de la escuela. Impulsar la innovación educativa y la renovación constante del centro. Este impulso de la innovación y renovación vendrá dada por las necesidades que plantea el centro. Cuando hablemos en un momento de lo que se refiere a lo que debe ser la capacitación en el centro, trabajamos un poco esta parte de la innovación. También es el marco para la elaboración del proyecto de aula. El proyecto educativo de centro es el marco para la definición del proyecto curricular y este a su vez es el marco para la elaboración del proyecto de aula. En el proyecto educativo se atienden las particularidades propias del centro, pero ahí se atienden las particularidades propias del centro de manera global, mientras que ya en el proyecto de aula se atenderán no las particularidades del centro, sino las particularidades de los 40 niños que aparecen en esa aula. Entonces, este proyecto se organiza y estructura los centros con mayor autonomía y libertad para responder los problemas de aprendizaje. Cuando hablamos aquí de autonomía, no nos referimos a que el centro sea autónomo, sino al desarrollo del currículum, a lo interno del centro. Y también que los maestros son los responsables directos de la elaboración de este proyecto. En este caso, el director seguirá siendo el líder del proceso de desarrollo, aunque la responsabilidad principal recae sobre los maestros. Se elabora siguiendo el currículum nacional establecido, según sus concepciones pedagógicas, y en esto tiene que ver lo de las señas de identidad del centro y las características de sus estudiantes. Como marco para el proyecto curricular de centro es el marco para la programación de aula. La programación de aula no es más que el trabajo que se va a hacer con un grupo específico durante un año escolar, que podría estar distribuida por trimestre, cuatrimestre, por unidades de aprendizaje, etcétera. En esta parte no voy a abundar, pero voy a precisar algunas de las características de la programación de aula. La programación de aula precisa la secuencia y el desarrollo de las diferentes unidades didácticas en un periodo de tiempo determinado,
trimestre, semestre, año. Es el eje en torno al cual se organiza el proceso de aprendizaje, ya directamente en el aula con los estudiantes. Como consecuencia del desarrollo del proyecto de centro, del proyecto curricular, de los proyectos de aula, surgen necesidades de capacitación, porque las demandas que implica la ejecución de un proyecto de centro, de un proyecto curricular, no necesariamente pueden ser atendidas por los maestros, por el equipo directivo, por su formación. Entonces, nuestra propuesta de trabajo para integrar a los maestros en esa gran comunidad de aprendizaje es implementar la capacitación en centro. Y cuando hablamos de capacitación en centro, no es porque se realice en el centro educativo. Puede realizarse en una universidad, puede realizarse en el centro, puede realizarse en otro centro educativo. Lo que va a caracterizar la capacitación en centro es que esté basada en las necesidades de los maestros y de su centro educativo. Específicamente las necesidades de los maestros de la escuela Fray Ramón Panet son estas y la otra, que podrían coincidir con las necesidades de otros centros, pero en la mayoría de los casos no son las mismas. También que integra aspectos relacionados con el desarrollo del currículum, el desarrollo docente y el de la escuela. Aquí están integrados 3 aspectos fundamentales para el desarrollo del centro y que tienen que tomarse en cuenta en todo proceso de capacitación, y es eso, que ese proceso integre tanto lo curricular como el desarrollo docente, del docente como profesional y el de la escuela como institución. También implica la mejora de la práctica diaria a través de procesos de reflexión, de la experimentación y la retroalimentación de un acompañamiento que en muchos casos tiene el nombre de supervisión, pero yo prefiero llamarlo acompañamiento para quitar esa carga negativa que en muchos casos se da a la supervisión. Todo esto apoyado en un trabajo común entre los maestros y equipos directivos del centro, o sea, un proceso de acompañamiento conjunto. Los propósitos de esa capacitación en centro se establecen de forma consensuada y la responsabilidad es compartida para detectar problemas, analizarlos y buscar soluciones en forma conjunta. Fíjense que la capacitación que nosotros ofrecemos en general no responde a lo que son las necesidades de los centros. Nosotros hacemos una oferta que en el mejor de los casos está fundamentada en una serie de indicadores que nos dicen cuáles son las necesidades de capacitación, pero esas son necesidades de capacitación globales. No necesariamente responden a las necesidades particulares de los maestros de un centro. Por lo tanto, debemos dirigir nuestro esfuerzo, en este caso, hablando como INAFOCAN, a ofrecer esa alternativa a los centros educativos para optar por una formación que responda específicamente a sus necesidades. También creación de redes de centros, de docentes que se comunican, intercambian y recrean su práctica educativa de modo compartido. Aunque propugnaba y la propuesta es formación en centro, eso no quiere decir que debamos aislarlos. Muchos centros de un sector comparten necesidades comunes y ese compartir sobre esas necesidades comunes va a permitir la formación de redes en donde los maestros puedan comunicarse, intercambiar experiencias e incluso puede ayudar a hacer más económico procesos de capacitación que sean conjuntos para esos grupos de centros. También esto favorece la sistematización. Los procesos de capacitación en centro que llevan a una reflexión sobre la práctica, a una búsqueda de soluciones comunes, a unos procesos de capacitación para solucionar esos problemas, favorecen el que esos procesos y los resultados de la implementación de esos procesos se sistematicen y pasen a formar parte de los conocimientos generados en ese centro educativo o en ese grupo de centros. Todo lo que tiene que ver con los procesos de formación de maestros, con los procesos de capacitación en sentido general, deben estar íntimamente ligados a lo que son los procesos de investigación. Si esa formación que
que debe ofrecerse en el centro educativo debe llevar a la reflexión sobre la práctica, a las propuestas de soluciones. Eso debe estar ligado a lo que sean propuestas de investigación. Propuestas de investigación que propicien la innovación a lo interior del centro. Entonces, esta investigación contribuye a cambios de visión de los actores, los modos de aprender y de relacionarse. Demanda condiciones sociopedagógicas y salariales alternativas. O sea, tendríamos que buscar otras propuestas para integrar la investigación, algunas de las cuales implicarán mejoras salariales, otras implicarán de condiciones sociopedagógicas, como podría ser espacio a lo interno del horario escolar del maestro para poder dedicar tiempo al diseño y desarrollo de este tipo de investigación. Garantizar espacios para la reflexión y el estudio. A lo interno del sistema tenemos ya un espacio garantizado, que es el espacio que se dedica a la CCC. Es un espacio que puede ser muy bien aprovechado. Sin embargo, la forma en que se han organizado no lo propicia del todo, porque los maestros están trabajando en lo que sería su tiempo para la CCC, pero los estudiantes permanecen en las aulas y quien los atienda. Entonces, habría que generar un mecanismo que permita a los maestros de manera, digamos, reposada, poder dedicar efectivamente ese tiempo a la reflexión sobre su práctica y al trabajo de sus problemas, y que a la vez permitiera a los estudiantes estar atendidos adecuadamente. También que la investigación debe partir del proyecto educativo de centro, o sea, de esas necesidades identificadas habrá que generar las investigaciones pertinentes. También revisión de los currículos del docente, de formación docente, y el fortalecimiento del acompañamiento a la práctica educativa. Esta parte de acompañamiento la vamos a trabajar ahora. Si tenemos un proyecto educativo, hemos diseñado un proyecto curricular para el desarrollo del currículo en unos proyectos de aula, tenemos una propuesta de formación en centro. Eso estaría cojo si no ofrecemos a los maestros unos apoyos para que esa capacitación, para que ese trabajo que se ha venido realizando pueda ser efectivamente trabajado en el aula, y para eso proponemos ese acompañamiento en el cual debe acompañar el desarrollo del currículum a nivel de aula, mejorar la práctica pedagógica de los maestros y maestras, desarrollar procesos de sistematización y evaluación de la experiencia o de las experiencias que se diseñen, crear espacios de reflexión y valoración de los procesos desarrollados y de los resultados logrados, y valorar el seguimiento como un proceso de desarrollo profesional y personal. O sea, dejar de mirar los procesos de supervisión, que yo prefiero llamarlos acompañamiento, como fiscalización, y que se valoren como procesos en los cuales se tiene la oportunidad de desarrollarse como profesional y como persona. Uno de los elementos que se pueden propiciar a través de este acompañamiento es el diálogo crítico sobre las experiencias exitosas y las no exitosas, sobre la búsqueda de soluciones a problemas, la reflexión sobre los cambios que se van operando y las adecuaciones curriculares. Hablamos de la capacidad interpersonal, ya termino, y aquí hablamos de establecimiento de vínculos afectivos. El factor humano es el fundamental. El factor humano, vamos a estar con él presente en las escuelas. Los equipos directivos, los maestros, los estudiantes, los padres, la comunidad. Y este establecimiento de vínculos afectivos colaborarán con crear un clima de confianza y colaboración entre los diferentes actores, asumir las limitaciones y las potencialidades de cada uno de esos actores, y también sentirse aceptado y apoyado. Por último, me falta otra. Capacidad de trabajo en equipo, o sea, todo este proceso ayuda a desarrollar la capacidad de trabajar en equipo para aprender juntos, focalizado en las necesidades del aula, y que impliquen un compromiso del equipo docente y de la comunidad. Esto sí, ya por último, esta parte de las relaciones implica un desarrollo de
la relación escuela y comunidad. Y esto sería un elemento dinamizador de los procesos de la escuela y la comunidad, elaborar y ejecutar proyectos de integración de la escuela con la comunidad, crear mecanismos para desarrollar los compromisos compartidos y la producción conjunta. Gracias. Ok, una cuestión práctica. Levanten la mano las personas que van a tomar el examen. Yo sabía que iba a pasar. Déjenme decirles algo antes de... Yo creo que ya el material que hemos ido desarrollando está en manos de ustedes. Yo sé que se pueden decir 700 cosas más, pero no es más ya que un poquitico llover sobre mojado. Yo creo que la inquietud está ya bien cimentada, y eso es lo que se puede hacer en 2 días, 2 sesiones de clase. Sembrar inquietud. Mi querida colega aquí ¿qué pasó? Me planteó un problemilla que no cabe duda, es verdad. Ella me dice, bueno, todo esto está muy bien y uno se siente bien, medio como que se empuja, coge fuerza, pero cuando uno sale, las cosas vuelven a ser las mismas, ¿no? Como decía, es lo mismo del año pasado, y se vuelve otra vez al nivel de lucha diaria, cotidiana. Como decía San Juan Bautista de la Salle en su tiempo, el horrible cotidiano. Y es verdad. Yo estaba pensando allá sentado por allá atrás mientras que Nuris hablaba. Y yo me he sentido muy bien en estos 3 días que hemos pasado juntos, día y medio antes y día y medio ahora. El nivel de participación de ustedes, el deseo de trabajar. Y vamos a no decirnos mentiras. Uno a un nivel, el otro, claro, cada uno con sus particularidades personales, con sus cadaunadas, ¿no? Pero no cabe duda de que aquello que los apóstoles una vez estaban reunidos con... Yo no los estoy comparando a ustedes con los apóstoles, mucho menos a mí con Cristo, ¿no? Digo, no vayamos a malinterpretar la cosa, pero estaban ellos juntos, ¿no? Y en un momento determinado, el maestro dice, vamos a... Y Pedro le dice, pero... vamos a quedarnos aquí, si esto está tan sabroso, vamos a quedarnos continuamente metidos aquí adentro. Y aquí ya podría haber esa sensación. Discutiéndolo intelectualmente, todo luce tan bien y tan bonito, ¿y para qué? Pero sería egoísta y sería ingenuo pensar que con esto se acaba la cosa. Les digo y les repito, me siento extremadamente contento de haber trabajado con ustedes. La aprobación está en sus manos. Todos tienen el curso aprobado. Ustedes lo pueden perder. ¿Cómo? No mandándome la segunda parte del... No, bueno, eso es sano. Pero todos, la segunda parte del trabajo que tienen que hacer. Tenemos hasta el 25 de diciembre. Muy poco. Bueno, está bien, hasta el 31 de diciembre. Yo les voy a pedir de favor que el que pueda hacerlo antes, me lo haga antes, porque eso me da chance a mí de leerlo, porque el darle más tiempo a ustedes significa darme yo menos tiempo, entonces yo tengo que leer todos el día de Año Nuevo para presentarlo el 2 de enero. Pero está bien, hagámoslo así. Todos pasaron el curso, pero pueden perder el paso si no presentan la segunda parte del trabajo. Entonces tómense ese. No hay que hacer nada en el curso, en la escuela. No hay ninguna intervención que hacer, sino simplemente articular un plan. Un plan que sea racional,
no tiene que ser ni completo, ni el paradigma de los planes que de ahora van a utilizar, no. Pero tiene que ser algo sensato. Con que sea algo sensato es suficiente. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta sobre eso? Eso es. Ajá. Todo lo que queda. Porque ya no se puede esperar más, ¿no? Ya se acabó. ¿Ok? La tercera parte. Entonces, ajá. La primera parte es el diagnóstico. Pero por favor, oigan, porque después todos me preguntan esto. La primera parte es el diagnóstico. Sí. Que se entregará hoy. Sí. La otra parte es el plan. Es lo que estoy diciendo. Que es lo que hay que mandar. Porque ya usted me entregó el otro. Claro, ya ese no me lo va a mandar, ese me lo dio. Bueno, Ya yo lo tengo. Hoy entregamos el diagnóstico. Claro. Pero, si algún grupo, después de oír todo lo que se ha dicho, quiere hacer cambios, yo no tengo problema. Ahora bien, es obvio, si usted no me entregó la primera parte, significa que también me la tienen que entregar después, porque si no, no hay nada. Estamos. Yo quiero que ustedes comprendan, mi alegría es enorme de decirle, todo el mundo pasó, qué bien nos sentimos todos. Pero a mí no me tiembla el pulso el decir, bueno, fulano, mengano, sultano, pero ese sultanejo lo perdieron. Estemos claros en eso, ¿eh? Y yo en ese sentido, yo le dije, yo soy medio raro. Yo no tengo problema con eso. El más amigo mío se quema. Obviamente, siempre y cuando me dé razones, porque yo lo que quiero es que pase. Y yo estimo que es suficiente. Si hubiese alguno de ustedes, o mejor dicho, no de ustedes, porque es en grupo, si hubiese algún grupo que por X razones extremadamente especiales no puede, más le vale ponerse en comunicación conmigo, porque eso tiene sus soluciones. Pero hay que hacerlas a tiempo, no se hace el 31 de diciembre. El 31 de diciembre no hay salida. El 31 de diciembre es no suficiente, no porque hay que nada más que son 2 notas, pasó o no pasó. Entonces hasta ahora todo el mundo tiene pasó. Yo creo que sí. Entonces vamos a evitar por todos los medios un no pasó. Bien. Entonces, en lo que es el curso está terminado. Pero nos queda algo que es para mí personalmente, por lo menos, un pasatiempo. Pero un pasatiempo de mucho gusto, que es hablar de la universidad. Y hay uno de los ponentes que queda todavía en la gatera y que yo estoy seguro que está pensando ahora, me dejaron fuera. No, vamos a oírla ahora, hablar de la universidad, porque resulta y viene a ser que aquí todos somos educadores, pero también todos somos universitarios. Entonces vamos a ver qué nos quiere decir Hilda sobre la universidad como comunidad. Bien, queridos compañeros, sabemos que ustedes están un poco cansados, hemos dicho aquí que es un abuso ponernos clase en esta semana, después que estamos todos cansados y estresados con términos de evaluación, planificación a las instituciones en las que trabajamos, pero vamos a hacer un esfuerzo más. Así que vamos a compartir rápidamente algunas ideas de lo que nosotros tratamos de contener acá con una respuesta a una pregunta que más nos hizo. ¿Es la universidad una comunidad? Para eso, nosotros quisimos partir de que la educación se relaciona siempre como un proyecto de hombre y sociedad, en la cual el hombre podría estar activamente propugnado o pasivamente aceptado. Y que la acción educativa, que tiene como tarea colaborar en la construcción del hombre y de la sociedad a través de la historia, tiene implícita o explícitamente su proyecto de hombre y de sociedad definido. En otra palabra, estamos hablando de una sociedad, de una escuela con un proyecto y unas metas definidas. La educación. Viendo la educación ayer, estamos hablando de que era una educación genérica, amplia, que contaba con mucha colaboración de las familias, pero se caracterizaba también por ser una educación limitada en el tiempo. Hoy estamos hablando de una educación orientada, personalizada, pero sí con poca colaboración de la familia y con un carácter permanente. Este propósito de la educación es, desde la escuela se estimula la curiosidad intelectual y el análisis crítico
que con posterioridad contribuye a cambiar la sociedad y el mundo. En otra palabra, estamos hablando de transmitir el conocimiento y para eso se necesitan redes de escuelas y de universidades, con el fin de darle una prolongación formal a la educación. En un principio, la educación era responsabilidad de la familia, pero esta se fue complicando y la familia no contaba con las condiciones, ni en tiempo, ni en capacidad, para darle todo lo que se necesita a un ser humano hoy en un mundo en donde se está hablando de una educación de la mente. A medida que la sociedad se fue complejizando más, la educación tuvo que ir especializándose y esto ocurrió en que a nivel actual la complejidad social es una prolongación exigida del proceso educacional formal. Otras instituciones en nuestra sociedad también han evolucionado, por lo tanto la educación en un principio, que era responsabilidad de la familia, tuvo que convertirse en una responsabilidad de otra, que es la escuela. Hablamos en caso superior, la universidad. En el mundo basado en la mente, hablando hoy de una mundialización del conocimiento, es preciso cambiar la definición de educación y formación. Antes creíamos que debíamos formar a los individuos con una sobredosis hasta los 25 años, porque a partir de ahí ya lo que él supiera no lo iba a necesitar, tenía una vida productiva limitada. Hoy sabemos que esto no es posible porque el hombre tiene que aprender durante toda la vida y para toda la vida. Por lo tanto, este enfoque de educación implicaba que la mayoría de la gente no figuraba en los proyectos y por eso podríamos estar hablando de una educación sin proyectos formales. La educación era genérica y amplia en lugar de ser orientada y personalizada. Llevaba datos a la cabeza. Hoy estamos hablando de emoción y de alma. Tiene que ser un proceso personal. La educación en un mundo de amplias ventajas competitivas desde las personas, la empresa, en donde ya el campo laboral tiene que ser la empresa para la educación, y estamos hablando de una escuela que tiene que promoverse, y aquí por eso vemos en la capital el gran desarrollo que hay en República Dominicana. Pudiéramos hablar de los colegios bilingües, una experiencia muy fuerte en México, en Argentina una educación que promueve a partir de la promoción comunitaria, en Panamá las escuelas de producción, Perú las escuelas rurales, pero todo esto no busca más que ser una respuesta a la imaginación para resolver los problemas escolares. La escuela no se puede contentar con tener en sus aulas a los adolescentes que no pueden salir a trabajar, sino que necesita la universidad, la escuela, convertirse en una socia de las organizaciones empleadoras. Tendrá que convertirse en instituciones de enseñanza y aprendizaje permanente. La educación cumple también una función social de homogeneización. Esta es importante sobre todo en aquellos países en los que existe una marcada diversidad social o cultural, en particular cuando existen colectivos o comunidades enfrentados entre sí. En teoría, se evalúa a los alumnos por sus logros académicos, no por su origen social. Nosotros tomamos esta referencia porque quisimos hacer una investigación donde encontráramos si había algunos autores que cuestionaban si la universidad es una comunidad. Y realmente Massiori lo cuestiona porque dice que la universidad, en lugar de la educación, en lugar de evaluar sobre el rendimiento, realmente lo hace a partir del estrato social, generando la desigualdad, y que es una cuestionante de por qué no se siente parte de la comunidad. La comunidad vista desde el enfoque natural, estamos hablando de personas unidas por vínculos naturales, espontáneos y por objetivos comunes, más allá de lo individual. Desde la concepción, el enfoque del lugar, estamos hablando de una comunidad que está formada por una vecindad propia en aldeas y en medios rurales, y también tenemos la comunidad del espíritu,
a partir de la amistad, de la concordancia, de la unanimidad de sentimientos propios de los pueblos propiamente en pueblos pequeños y en comunidades y en grupos religiosos. Estamos hablando de un espíritu de totalidad orgánica. Durante toda la vida el individuo aprende en el espacio social de la comunidad a la que pertenece. La educación se basa en la voluntad de convivir y fundar la cohesión del grupo en un conjunto de proyectos comunes. Y hablaba aquí ahorita Nuris de que cada centro tiene que tener su proyecto. Entonces estamos hablando de que la comunidad en conjunto debe asumir la responsabilidad de la educación de sus miembros mediante el diálogo constante con la institución escolar. Los seres humanos no se fabrican en serie. Tienen formas y volúmenes diferentes, cada persona es diferente. Tenemos que tomar eso en cuenta los maestros, los administrativos, los procesos escolares. De vez en cuando esto se pone de manifiesto, pero no siempre. Y tomó mucho tiempo darse cuenta de que las mujeres no eran pequeños hombres. Entonces, hoy tenemos que entender de que cada individuo realmente es un ser con esencia y consistencia propia. Viendo algunos elementos rápidos sobre la universidad, partimos de que la universidad surge como para enfrentar la problemática de los saberes y de la cultura, que responde a las exigencias debe responder a las exigencias de la igualdad y la libertad, y que sus fines son el ministerio de la verdad. Por lo tanto, el proyecto educativo de centro requiere de investigadores que se entiendan como conductores de la sociedad. El acceso a la universidad debe entenderse más que como un centro para obtener un título y adquirir y accesar a un trabajo, debe de ser entendida como un espacio para entender mejor el mundo, la naturaleza y la sociedad. La escuela es un lugar que produce habitualmente un encuentro entre culturas. Ahí no dice actualmente, estamos viendo de que si tomamos en cuenta vemos la cultura dominico-haitiana, que nosotros tanto vemos de manera indiferente y no tomamos en cuenta cómo incide en nuestra verdadera formación y cómo nosotros tenemos que manejar en las aulas. Es responsabilidad de la escuela que la diversidad cultural se viva desde condiciones de igualdad. Se debe cuidar el proceso educativo para que la interacción cultural produzca un enriquecimiento mutuo. La universidad tiene reservado un papel decisivo para que nuestra historia y nuestra sociedad no sean de unos pocos, de los expertos. Es necesario que la universidad se abra a la sociedad para informarla y formarla de los secretos de la ciencia que no pueden ser patrimonio de unos pocos. Por esto estamos hablando de que debe abrir sus puertas a todos. La universidad tiene que hacer algo más que dar títulos y por eso tiene que asumir el concepto de comunidad y convertirse en una comunidad. El alcance de la universidad, algo más de título, tiene que ser un centro de reflexión crítico sobre los objetivos y los alcances de la sociedad a partir de los adelantos científicos y de la tecnología. Lo que debe ser la universidad, el resultado del diálogo social, donde el hombre se tome referencia el hombre, la sociedad y la cultura en un tiempo y en un contexto determinado. Lo que se debe evitar en la universidad, dejarse arrastrar por las leyes exigentes del mercado laboral. A veces somos solo respuesta a lo que el mercado pide. La universidad debe ser pensada y realizada como consecuencia de un diálogo social sobre lo que debe ser el hombre, la sociedad y la cultura. Tiene que entender el problema en todas sus dimensiones, en una forma de visión holística e integral. Y la universidad tiene que ser un servicio público. Ahora yo quiero, solo en 2 párrafos, compartir con ustedes sobre lo que yo entiendo que podría ser una reflexión para nosotros, que de manera directa todos estamos vinculados con la universidad. Son 6 líneas, así que nada de presión.
La universidad es, ante todo, un servicio público que ha de ordenarse con las miras puestas en los intereses generales y mayoritarios, de donde resultarán beneficios para una mayor parte de los ciudadanos, para la mayor parte. Este sentido de universidad, a partir de los intereses generales, ha de ser tenido especialmente en cuenta por todos nosotros que trabajamos en la universidad y que somos profesionales a su servicio. La universidad, decía más ayer que la escuela es un proyecto en perspectiva, si estamos hablando de un centro de excelencia. Entonces nosotros entendemos que la universidad, a pesar de todas sus insuficiencias y problemas, tiene que seguir siendo un lugar válido para realizar un trabajo enriquecedor y socialmente rentable. Para que esto sea así, resulta indispensable que la universidad sea algo más que una escuela de capacitación profesional y se constituya también en un lugar donde la cultura superior esté realmente al servicio de la liberación de los hombres. Esto es, de que todos los hombres sean dueños de su propio destino de manera individual y colectiva. Muchas gracias. Menos de un párrafo de 6 líneas. En el siglo XI se crearon o se fundó, se hizo la primera universidad. La primera universidad era un gremio del saber, un grupo humano dedicado al conocimiento. Ese gremio, esa comunidad, ese grupo humano dedicado al conocimiento tenía dos elementos que la conformaban: los profesores y los alumnos o estudiantes. En algunas ocasiones los estudiantes eran los que dirigían la universidad. La Universidad de Bolonia tenía a un rector estudiante, porque los estudiantes eran los que contrataban a los profesores. Porque estudiantes y profesores eran miembros del mismo gremio, es decir, del mismo grupo que se había reunido. ¿Para qué? Para generar el saber. Se dañó la cosa cuando empezamos a pensar en la institución en lugar del gremio. Entonces ahora hablamos de las universidades como instituciones. Pero ¿qué cosa es una institución? Un conjunto de normas que ha sido cristalizado a través del tiempo. Por lo tanto, lo frisamos. ¿Estamos claros? Entonces, al transformarse en institución, se pierde el énfasis en la participación de las personas, cuando en realidad estamos hablando en sus orígenes, en su esencia, del gremio del saber. Por esencia, y ahí viene aquella noción del chileno, de Richardson, Felipe Richardson, de que en República Dominicana, para él, claro, era su opinión, no había universidades, había proyectos de universidades. ¿Y por qué no había proyectos de universidades? Porque había muchas instituciones educativas, buenas, regulares, malas, fraudulentas, pero instituciones educativas. Pero no había un gremio del saber. Lo felicito. Nos vemos después de Navidad. Algo sobre la próxima clase.